Bueno, muchachos, buenas noches. Gracias por la paciencia, muchachos. Gracias por la paciencia, por la actitud. Vamos a hacer entonces lo que les prometí. Definitivamente lo vamos a hacer con un caso clínico, no más que la actividad que les había dicho, no. Yo pienso que les voy a hacer la demostración y acto seguido, a partir de la siguiente semana, nos quedaría pendiente una clase, pero alcanzamos los tres grupos a presentar vía caso clínico. Van a hacer lo mismo ustedes, con un caso clínico que puede ser de la vida real o un caso clínico que lo pueden sacar de la web, o un caso clínico simulado. No necesariamente tiene que ser una historia clínica extensa, puede ser un resumen. Ustedes tienen en Access Medicine, busquen en fisiopatología, hay casos clínicos y son historias cortas. Tentativamente podrían sacar una historia de ahí si quieren, porque ahí también hay unas preguntas y obviamente están los libros, hay mucho apoyo. Entonces, yo creo que con una demostración relativamente breve, pues van a tener ustedes herramientas para poder ustedes cada semana hacer la presentación de su caso. Ustedes van a hacer la presentación, pero la pretensión es que todo el mundo participe. Obviamente yo les voy a preguntar, ustedes van a preguntar y la gente va a participar y va a aportar. Se trata, después de haber hecho el recorrido por lo que es pensamiento científico, pensamiento crítico, pensamiento clínico y el proceso diagnóstico, ya hacer todo un proceso con un caso clínico. Y que a partir de ahora, todo caso clínico que ustedes vean, ustedes hagan un análisis muy juicioso, y realmente pongan en máxima función, en su máxima expresión, las herramientas del pensamiento crítico, del pensamiento clínico, del pensamiento científico y del método y proceso diagnóstico que nosotros les vamos a vender. Pues lo primero, este es un caso de la vida real. Un paciente, resumiendo, es un hombre de 64 años de edad, procedente del Líbano, Tolima, ocupación pintor, trabaja con pintura de carros. Básicamente el motivo de consulta fue por disnea y dolor torácico. Y la historia es muy resumida, aquí la resumimos. El cuadro clínico son 8 días de evolución, de fiebre, escalofrío, una disnea de pequeño esfuerzo hasta reposo, una tos productiva y blanca, a veces verdosa y en poca cantidad, y un dolor torácico que él lo refería como en la base del pulmón izquierdo derecho. Decía como si le pegaran una puñalada. Y además de eso tenía astenia, dinamia y pérdida de peso, no cuantificada. Esa es la enfermedad actual resumida. Los datos positivos a la revisión por sistema, básicamente hiponorexia, una diaforesis nocturna, había un poco de rinorrea, estornudos y estreñimiento. En antecedentes importantes, en adultez, el paciente refería que hacía 2 meses le habían hecho tratamiento para un absceso hepático amibiano. Eso me parece que es importante. Un consumidor de licor ocasional, exposición de aerosoles toda la vida, y aquí tenía un antecedente pues que no es tan relevante, pero lo puse ahí. La madre murió de infarto, pues relativamente mayor de 60 años, y un paciente de estrato más bien 3, estratos bajos. ¿Qué tenía positivo al examen físico? Para que lo tengan en cuenta. Una tensión arterial 140/80, no era un hipertenso, entonces ustedes saben que con esta tensión arterial tomada 3 veces, se puede decir que es un hipertenso estadio 1 en la clasificación europea. Estaba taquicárdico, estaba taquisfígmico, estaba levemente febril al momento pues de tomarle esto, y tenía un índice de masa corporal de obesidad grado 1. Pacientes regulares condiciones, acostado, taquipnéico, con cánula nasal y aparentaba estar crónicamente enfermo. Datos positivos solo en cuello, irritación yugular, tenía un tinte ictérico, tenía un edema grado 1 y un poquito de cianosis. Y en el tórax tenía un tórax en tonel
tenía una respiración tóraco-abdominal, una respiración superficial, un PM visible, ligeramente desplazado, y básicamente una expansibilidad pulmonar disminuida, con unas vibraciones vocales disminuidas en emitoras izquierdo inferior y en la parte basal derecha, con una matidez en emitoras derecho y una hiperresonancia izquierda como compensatoria. A la auscultación, un murmullo vesicular muy disminuido en emitoras derecho, con una suplencia al parecer con una hiperventilación en pulmón izquierdo, y se auscultaba un frote pleural derecho, con unos ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Muy bien, miren que esto va a ser muy sencillo. Entonces lo primero es, esto fue lo que yo les vendí, que a todo caso clínico, y de aquí en adelante, ustedes van a tener básicamente 8 ítems. Cada que ustedes terminen de ver un caso clínico, ustedes van a tener en cuenta los datos positivos. Ojalá a cada caso le hacen una línea de tiempo, una línea temporal. Después tratamos de identificar problemas, básicamente agrupados por síntomas, signos o síndromes. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es eso. Es decir, hay pacientes que solo consultan por hemoptisis, entonces no tiene más. Pero si además de eso tiene hemoptisis, es un tosedor crónico y tiene un síndrome constitucional, pues entonces le ponemos apellido. Es un sintomático respiratorio o es un síndrome de pérdida ponderal involuntaria con manifestaciones respiratorias. Pero muchas veces solo hay un signo, un síntoma. En general, tratemos de agrupar siempre en síndromes. Porque acto seguido lo que hacemos es, a cada síndrome o problema identificado le ponemos patologías que produzcan esos problemas o ese síndrome síntoma. El quinto punto, vamos a hacer una correlación clínico-paraclínica. ¿Qué tratamos de hacer? Vamos a ver, de acuerdo a esto que estamos pensando, qué paraclínicos debemos pedir y qué paraclínicos encontramos y un análisis de los paraclínicos. En el sexto punto que yo les propongo, que hoy solo se los voy a mencionar grande, es que hagan una explicación fisiopatológica del síndrome. ¿Qué quiero acá? Que básicamente ustedes, por ejemplo, identifican que el sistema afectado, por ejemplo, el sistema respiratorio, y que ese sistema tiene unos procesos fisiológicos básicos. Entonces, hacen un repasito de los procesos fisiológicos básicos. Y de acuerdo a las patologías que estén pensando y al síntoma, signo agrupado en síndrome, hacen una explicación fisiopatológica de por qué está ocurriendo eso. Ya voy a decir con este caso, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo quisiera que el punto 6, ustedes siempre se ampararan, yo les he compartido, se los voy a volver a compartir, la fisiología de Silverton que está en presentación PowerPoint. No tienen que hacer presentaciones. Pero entonces toman, de acuerdo al sistema comprometido, la parte más importante que explica la fisiología, el proceso fisiológico, y acto seguido explican qué está afectado. Por ejemplo, en este caso, si está afectado la difusión de los gases, si está afectada la ventilación, si está afectado la relación ventilación-perfusión, ¿sí? O si está afectado la vascularización pulmonar, por ejemplo. Listo. En el punto 7, antes de los diagnósticos, ustedes tienen que aplicar leyes. Vamos a ver cuáles. La ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la ley de la parsimonia, la ley de Agatha Christie, la ley del porqué, que básicamente es la explicación fisiopatológica, y la ley de la mejor información. Para terminar, con cada caso que ustedes presenten, que es un resumen, en un diagnóstico topográfico o anatómico, es lo mismo, en un diagnóstico sindromático, que ya lo han hecho acá, en un diagnóstico etiológico, me explico, estamos frente a un EPOC, pues la etiología básicamente es el cigarrillo. En un diagnóstico específico, por ejemplo, si es un EPOC, la clasificación de Gold, ¿sí? Si se refieren a eso. O si es una falla cardíaca, si es aguda, si es crónica, si es derecha, si es izquierda, si la clasificación de Forrester, bueno. Hasta ahí estamos claros. Pregunto. No he arrancado, pero pregunto.
¿Estamos claros sí o no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos para ver qué tan despiertos estén. No olviden que la próxima vez no me pongan la cédula, sino el nombre, por favor. Necesito ver los nombres de las personas. Yo no sé por número de cédula, no me lo sé. La próxima. Necesito que los 12 miembros de este grupo contesten si todos están claros con la explicación que acabo de dar. Falta Mauricio, Valentina, Fabián Andrés, Mateo, Sebastián y 2 cédulas que no reconozco. Falta Mateo, Sebastián, rápidamente, si todos entienden lo que acabo de explicar, que igual en algún momento ya lo había hecho, pero no con detalle. Mateo, Sebastián, ¿no están? Bueno, digamos que la mayoría entendieron lo que expliqué y los otros están, o no están ahí o están dormidos o qué, no sé qué pasa. Claro que aquí hay uno que está en el 735, que yo creo que ni está ahí. Lo voy a eliminar, a ver si vuelve a entrar. Y voy a eliminar a Sebastián a ver si vuelve a entrar. Eliminemos a Sebastián. Le toca volver a entrar. A Mateo lo voy a eliminar también, porque no está contestando. Y a Sebastián. Y voy a eliminar a Mateo aquí en el 1035. Bueno. Listo. Muy bien. Bueno, compañeros. Entonces seguimos. ¿Listo? A ver si los que salieron vuelven a entrar. Entonces, resumen de datos positivos. Aquí ustedes hacen un muñequito. ¿Sí? Y en el muñequito, básicamente, ¿qué le van a poner? Primero estamos hablando de un hombre. Segundo, estamos hablando que tiene 64 años. Tercero, que tiene afiliación a una EPS. Cuarto, que tiene estrato socioeconómico 3. Quinto, que es pintor de carros. ¿Listo? Después, cogemos cada uno de la anamnesis y del examen físico lo positivo. ¿Qué vimos? Que el paciente tiene 8 días, o sea, es un cuadro agudo, que tiene fiebre, que tiene escalofrío, que tiene tos, que tiene expectoración, que tiene disnea, que tiene dolor pleural. ¿Listo? Y que en el examen físico encontramos un paciente febril, taquicárdico, un poco hipertenso, taquipnéico, con matidez percutoria, disminución de la expansibilidad, vibraciones vocales afectadas y con hipoventilación a la auscultación, sobre todo pulmón derecho. Todos los hallazgos fueron en pulmón derecho. Eso básicamente, eso es un resumen de datos positivos. ¿Listo? Bueno, eso es lo que hacemos en este punto. En la línea de tiempo, ¿qué pretendemos? Ustedes van a hacer una línea, como les decía ahora, perdónenme, es una línea. Entonces ustedes, hay aplicaciones que sirven para hacer líneas de tiempo. Pero digamos que ustedes hacen una línea de tiempo y en la línea ustedes van a poner cada punto que en la vida del paciente ha sido representativo, ha sido significativa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es el nacimiento del paciente. Ejemplo, aquí empezó a fumar y aquí es la fecha. Es decir, aquí tiene 0 años, empieza el nacimiento. Digamos que a los 13 años empieza a fumar. ¿Sí? Entonces ponen aquí los eventos. Digamos que a los 15 empezó a pintar carros. Entonces todo lo van poniendo hasta llegar a que el paciente lleva 8 días con todo el cuadro actual. ¿Sí? Con todo el cuadro actual. Listo. O sea, esto es la línea de tiempo. Es básicamente en una línea que dice el tiempo en la edad del paciente, cuáles son los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la vida del paciente y le pueden haber representado problemas al paciente. Digamos que lo único que encontramos aquí
son dos grandes cosas. El momento en que empezó a trabajar y a exponerse a la pintura del carro, que eso puede estar relacionado con enfermedades tipo neumoconiosis. El momento que son 2 meses que hizo un absceso hepático, también podría estar significando algo, y obviamente el momento actual. ¿Listo? Quedamos claros. No me volvieron a entrar los que se salieron. ¿Qué pasará con Mateo y compañía? O era que no estaban ahí. Mateo y Sebastián. Venga, les hablo por acá. Bueno, ya les hablé por acá por el WhatsApp. Muy bien. Tercer punto. Ustedes van a colocar entonces acá la identificación. Acuérdense, los signos, los síntomas, o mejor los agrupan por síndromes. ¿Sí? Es que parece que Sebastián tiene problemas con su internet. Pero aquí le estamos diciendo que vuelva a intentar entrar. Él debe volver a intentar entrar. Muy bien. Bueno, entonces aquí, ¿qué hicimos acá? Aquí está. Pues aquí básicamente, según el cuadro clínico del paciente, identificamos varias cosas. Que el paciente tiene un síndrome de disnea aguda, que posiblemente es un sintomático respiratorio, aunque aquí nos faltaría realmente que tuviera 15 días de tos, porque eso es la definición de sintomático respiratorio, un paciente que tose, expectora por más de 15 días. Y básicamente, ¿para qué la importancia de eso? Porque con base en eso es que nosotros empezamos a buscar pacientes. Ya entró Mateo y parece que Sebastián volvieron a regresar acá. Listo, ya están Mateo y Sebastián acá. Muy bien. Entonces, es posible que el paciente sea un sintomático respiratorio. Acuérdense que sintomático es para descartar tuberculosis, pero hay diagnósticos diferenciales de sintomático respiratorio, como son las micosis, o como son, por ejemplo, el EPOC, o como puede ser enfermedades tipo neoplasia. Que el paciente tiene un síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias, eso también tiene. Si ustedes van a la medicina interna de CEDIEL, la medicina interna por signos y síntomas, ahí aparecen todas las patologías que producen eso. Que definitivamente el paciente tiene un síndrome de condensación porque tiene matidez, porque tiene vibraciones vocales aumentadas y porque tiene hipoventilación, y si tuviera broncofonía aumentada, pectoriloquia áfona o simple, pues definitivamente es una condensación, como que en el pulmón derecho, pero que por debajo de eso tiene un derrame, porque tiene matidez percutoria y las vibraciones vocales están abolidas ahí. Y posiblemente tiene un síndrome anémico, porque es un paciente que tiene astenia, adinamia, aunque eso lo da el síndrome que estamos hablando, pero luego lo encontraron pálido, ¿cierto? Y puede tener cefalea, o sea, sintomáticamente puede ser un síndrome anémico. Después, ¿qué hacemos? Yo les propuse que cogieran cada síndrome y le pusieran patologías. Obviamente las más frecuentes, o todas, frecuentes y no frecuentes. Cuando usted se enfrenta ante un paciente con una disnea aguda, pues lo que primero debe pensar son las cosas más frecuentes. Yo creo que aquí nos falta otras, por ejemplo, una crisis de asma. Después ya vemos, no es una crisis de asma, no es un paciente crónico, no es un paciente que repita los episodios, no tiene sibilancia, entonces por eso no la puse ahí. El paciente con tromboembolismo pulmonar, un paciente con una neumonía, un paciente con una pleuresía, un derrame pleural de cualquier característica, cardiogénico, no cardiogénico, o es una tuberculosis, o es un infarto pulmonar. Digamos que todo eso debe estar ahí, porque todas esas patologías, y cada una tiene sus variables, pueden producir una disnea aguda en un paciente, y faltaría la falla cardíaca. Pero hay cosas que están en contra de la falla cardíaca. No era un hipertenso, no era un valvular, ¿sí? Por lo menos nos mostró que tuviera cardiomegalia. Bueno, tiene edema en miembros inferiores y tiene una disnea, pero no tiene estertores bilaterales. Bueno, cosas en favor y cosas en contra. Después digamos el síndrome febril o el sintomático respiratorio. Digamos que entonces lo primero es una tuberculosis. La neumonía, sobre todo las neumonías subagudas, el EPOC, las micosis, sobre todo la paracoxidomicosis, ¿sí? La blastomicosis suramericana,
el absceso pulmonar, las bronquiectasias, las neoplasias, todo lo que produce un tosedor de más de 15 días. Muchísimo cabe ahí, la neumoconiosis también, como puede ser el caso del paciente. Síndrome febril con manifestaciones respiratorias. Pues obviamente al tener fiebre deben entrar a jugar parte las infecciosas agudas, ¿sí? O subagudas, y las neoplásicas o las autoinmunes. Entonces uno lo primero que debe pensar y descartar son las infecciones. O que hay infecciones agudas, respiratorias altas que dan disnea. Por ejemplo, el croup. El croup da esas tres cosas. ¿Sí? El croup da esas tres cosas. Muy bien. Pero aquí estamos hablando de que el paciente tenía manifestaciones de síndrome en el tórax. Entonces decimos que la neumonía es la primera que debemos pensar, ya después decir si es una neumonía viral, si es una neumonía bacteriana, si es una neumonía micótica, si es una neumonía tuberculosa, pero pues la primera y más común es la neumonía neumocóxica o la bacteriana. O puede ser una tuberculosis. ¿Qué está en contra de tuberculosis? Pues hombre, que es un paciente que propiamente no nos está diciendo que es crónico, que sí tiene un síndrome constitucional, pero es que es como de 8 días de evolución. Una micosis se comporta muy parecido a la tuberculosis, y el antecedente más importante también es que son agricultores, pero tiene todas las características de una tuberculosis. Una bronquiectasia son pacientes crónicos, son epocosos, o son pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, y que se vuelven obviamente, que se sobreinfectan. Las pleuresías bacterianas, pleuresías virales, el carcinoma. ¿Cuáles? Todos los carcinomas pulmonares pueden producir síndrome febril con manifestaciones respiratorias. ¿Qué está en contra? De que no estamos hablando de un síndrome constitucional de larga data. El carcinoma pulmonar más frecuente es el carcinoma epidermoide, y es un carcinoma de lenta evolución. Lenta evolución, y la manifestación más frecuente es tos con expectoración hemoptoica y síndrome constitucional. Y los otros carcinomas, por ejemplo el carcinoma de células pequeñas, que dan apudomas, o sea que son tumores productores de células y dan síndromes paraneoplásicos. El tromboembolismo pulmonar, pues hay que ponerlo ahí, aunque no es tan frecuente que dé fiebre, pero puede un paciente que tenga problemas de trombos en miembros inferiores, que tenga trastornos de hipercoagulabilidad y que súbitamente presente una taquipnea, disnea, taquicardia y cianosis, ¿cierto? Y puede hacer un derrame, y puede hacer un síndrome de condensación, pero es el paciente que tiene esos factores de predisposición. Con cada una de estas cosas ustedes tienen que hacer análisis, ¿sí? Digamos que síndrome de condensación, las patologías que más condensan en el pulmón es la neumonía bacteriana, aunque no necesariamente puede producir un síndrome, si no tiene un bronquio de avenamiento, pues no da el síndrome de condensación. Pero si tiene un bronquio de avenamiento, si tiene más de 3 centímetros de diámetro, si está a menos de 5 centímetros de la pared, da un síndrome de condensación. El infarto pulmonar puede dar un síndrome de condensación, y el carcinoma pulmonar pueden comportarse como síndromes de condensación y pueden inaugurarse como neumonías incluso. Síndrome de derrame pleural derecho. Todo lo que produzca derrame, la primera causa la neumonía, la segunda causa las pleuresías virales, la tercera causa el carcinoma que invade pleura, el absceso pulmonar, un absceso hepático que se drena a la base, ojo con eso, puede ser, el linfema que es pus en la pleura, la falla cardíaca que puede dar derrame pleural de tipo hidrotórax o de tipo transudado, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico que da derrames pleurales transudados, o sea, hidrotórax, donde tiene unas características del derrame pleural, la tuberculosis pleural, todos estos invaden pleura, o la pancreatitis aguda. Obviamente no vamos a pensar en una pancreatitis aguda, no tiene vómito, no tiene dolor abdominal, no es un paciente biliar, no es un paciente obeso, no tiene nada pues para pensar en eso. Pero podemos pensar que es un absceso hepático el que está dando, hombre, no se resolvió el absceso, se drena a la base del pulmón y hace una vómica, la podemos pensar así. Bueno, había un síndrome ictérico,
Y entonces en ictericia, pues usted tiene que decir, ¿es una prehepática, es una hepática o es una poshepática? ¿Es una ictericia obstructiva, es una ictericia hemolítica? Entonces, pero tenemos el antecedente de un absceso hepático posible, tenemos el antecedente de tener una posible infección, pues da síndrome ictérico hemolítico, o la cirrosis hepática que también puede dar obviamente ictericia. Sobre esto hay que hacer más disertación, pero estoy siendo muy resumido para que ustedes alcancen a ver todo el proceso que ustedes tienen que hacer. Que de pronto había distensión abdominal, abdomen en batracio, onda cíclica positiva. Entonces hay que pensar una falla cardíaca, una cirrosis hepática. Que de pronto hay un síndrome anémico, en esto tiene que ser, ¿es una anemia regenerativa o es una anemia regenerativa? ¿Es una anemia hemolítica, es una anemia por producción o es una anemia por destrucción? Pero en este paciente posiblemente hay infecciones y de pronto el absceso pulmonar, eso puede dar síndrome anémico. Ahora sí, ¿qué patologías son las más probables? ¿Sí? Ya vamos a mirar en la aplicación de leyes. Entonces, una neumonía basal, un derrame pleural puede ser un EPOC. Sí, no tiene el antecedente de fumador, no lo encontramos en la historia. Un absceso pulmonar, sí. Un empiema, un carcinoma, la edad, si fue un fumador pasivo, sí. Una insuficiencia cardíaca, estado hipertenso, el PMI estaba un poco desplazado, vamos a ver qué dicen los paraclínicos. Muy bien. Ahora sí, correlación clínico-paraclínica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues uno aquí dice, ¿qué es todo lo que le va a pedir que le ayude a descartar lo que usted está pensando? Porque estamos pensando que puede ser una neumonía, que puede tener un derrame pleural, que de pronto haya algo en el hígado, que se haya drenado hacia pulmón. Entonces, le pedimos el cuadrito hemático, descartamos que hay anemia, miramos si hay leucocitosis o leucopenia, miramos si hay neutrofilia, desviación a la izquierda, miramos si hay sedimentación, que nos ayuden a seguir pensando en una infección. La glicemia es obligatoria en todos los pacientes. Los cuadros de diabetes mellitus son cuadros muy asintomáticos. Son cuadros muy asintomáticos, ¿sí? Entonces a todos los pacientes hay que pedirle glicemia. Las pruebas de función renal a todo paciente hospitalizado y más de esa edad. Usted se encuentra frecuentemente en pacientes con falla renal y eso agrava todo el cuadro y puede explicar mucho de lo que tiene. Si estamos pensando que hubo un absceso hepático, pues hay que pedir pruebas de función hepática. Si estamos pensando que de pronto puede haber ascitis, pues con más razón. ¿Será que está haciendo una hipertensión porta? Esto se volvió examen obligado, el TSH y el T4 libre, porque se volvió otro de los grandes imitadores, lo mismo que la diabetes mellitus. El examen de esputo, hay que mirar el gran directo, hay que mirar el BK de esputo, obligado la radiografía de tórax, un electrocardiograma, la edad del paciente da para eso. Hacer una toracentesis y verificamos que hay definitivamente derrame. Y la ecografía, que puede ser hepatobiliar, y una ecografía torácica para mirar el derrame. Y si es necesario, porque con esto no tenemos diagnóstico, hay que hacer una fibrononcoscopia. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos? Eso fue lo que se le pidió y esto es lo que encontramos. En el cuadro hemático, una hemoglobina normal para la edad del paciente, pero mire, tenía 33.600 leucos. Entonces, lo primero es un paciente que tiene leucocitosis, lo cual está en favor de un cuadro que infeccioso, que tiene neutrofilia. Acuérdense que los neutrófilos normales son entre 60 y 70%, o sea que tiene neutrofilia. Y si tiene callados, entonces tiene desviación a la izquierda. Todo esto da para infección. Y tiene una sedimentación de 96. Recuerden que la sedimentación en hombres puede ir hasta 30. Tiene 96. Con unas plaquetas, incluso con plaquetas aumentadas, pero esto no tiene tanta importancia en este momento. ¿Qué tenemos? Leucocitosis, desviación a la izquierda, ¿sí? Porque tiene callademia y tiene sedimentación muy aumentada. Esto nos está hablando y corroborando que la paciente definitivamente tenía un cuadro infeccioso agudo. Una respuesta posiblemente inflamatoria sistémica. Tenía una glicemia normal, es entre 60 y 100 en lo normal, y tenía una creatinina levemente aumentada.
Mire, en hombres, ojo con eso, es de 1.3, yo no sé por qué dejé esto acá. Y en mujeres es 1.2. ¿Sí? O sea, habría que tomar la tasa de filtración glomerular. Pero bueno, la radiografía de tórax, fundamental. Está la fecha, es una historia clínica real. ¿Qué tenemos, muchachos? Grande, grande. Evidentemente hay una radiopacidad del 50% del emitor derecho, y aquí no podemos decir si aquí hay condensación y debajo hay un derrame, muy complicado. En una radiografía lateral definitivamente ahí está la condensación. Esto está mostrando que hay posiblemente neumonía del lóbulo medio, porque hace signo de silueta con el corazón, es decir, el borde derecho se borra, y aquí puede estar comprometida la pleura también. Entonces tenemos, y seguramente, ojo, el diámetro del tórax, el índice cardiotorácico está aumentado. Ese paciente tiene posiblemente una cardiomegalia definitivamente. Digamos que esto es, ¿sí? Acuérdense que esta es la línea A, esta es la línea B. La relación de esto con esto, si ustedes miran, no puede ser mayor de 0.5. ¿Sí? No puede ser mayor de 0.5. O sea que el índice cardiotorácico está aumentado. Definitivamente el paciente sí tenía cardiomegalia. ¿Qué tenemos? Se le pidió una TSH ligeramente alta, pero acuérdese que puede ir hasta 5.5. Está en 5.8, o sea, no podemos hablar de hipotiroidismo. Los hipotiroidismos reales son por encima de 10. Deshidrogenasa láctica se pide sobre todo si estamos pensando en afectación directa del parénquima pulmonar, no está normal, a pesar de que pudiera estar comprometida, o las enfermedades hemolíticas también aumentan la deshidrogenasa láctica. Las proteínas totales están un poco bajas, seguramente el paciente sí estaba un poco desnutrido, y los edemas era ayudado por eso. El T3 y el T4 están normales, incluso el T4 un poquito alto, y el colesterol total estaba normal. Se le pidió fosfatasa alcalina en las pruebas hepáticas, está un poquito alta la TGO, la fosfatasa alcalina un poquito alta, o sea que el paciente sí tenía un poco de compromiso hepático, con unas bilirrubinas en general normales. El TPT está normal, o perdón, un poco bajo, y el TP está normal. O sea que no, acuérdense que uno el TP le sirve para mirar sobre todo si hay una hepatopatía con obstrucción biliar, porque acuérdense que es vitamina K dependiente. ¿Qué pasó con el citológico del líquido pleural? Pues que tiene unas proteínas muy altas, una sangre positiva. Ya esto está hablando de un exudado y no un transudado, que tiene un colesterol alto y que tiene una hipoglucorraquia. O sea, tiene glucosa baja con una ribalta positiva y unos leucocitos altos. Es decir, estamos frente a esto es un líquido de infección aguda, miren, 90% de neutrófilos. O sea, que sigue corroborando que tiene una pleuresía, un derrame pleural tipo empiema, o sea, séptico. Cultivo de líquido, pues salió negativo, pero usted sabe que pueden haber bacterias que no se cultiven ahí. Y la ecografía mostró el derrame pleural derecho, múltiples tabiques irregulares, ¿sí? Y había, no, básicamente el derrame. Bueno, ya la radiografía la mostramos. Muy bien. Entonces, muchachos, mire pues que la cosa, ya llevamos 40 minutos. Acuérdense que aquí, ¿qué quiero yo que haga? Yo quiero aquí que ustedes se traigan la fisiología y ustedes repasen, por ejemplo, en este paciente que tenemos que repasar, ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, el mecanismo de difusión, relación ventilación-perfusión, circulación pulmonar. Es decir, cojan todos los procesos fisiológicos pulmonares y básicamente uno podría decir, listo. Hasta aquí claramente tengo toda una patología en el pulmón derecho, en donde tengo una lesión inflamatoria infecciosa que ocupa espacio y básicamente un derrame pleural. Y entonces usted puede decir que por un lado, como hay pus y como hay inflamación, pues está ocupando los alvéolos y los bronquíolos. O
sea, usted dice, ¿está afectando la ventilación? Sí, porque a esa zona no puede llegar el aire que viene de la vía respiratoria. Uno. Dos, ¿está afectando ¿cómo se llama? Eh, la difusión de gases? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente el diámetro alvéolo capilar seguramente está ensanchado, porque hay edema, hay inflamación, entonces se está afectando la difusión de gases y por eso es que el paciente está haciendo hipoxemia. 3. Está afectando la expansibilidad pulmonar y por lo tanto la capacidad pulmonar total, sí, porque no solo tiene una lesión que ocupa espacio tipo opacificación, tipo neumonía, sino una lesión que ocupa el espacio pleural y afecta la expansibilidad pulmonar. Es decir, ese pulmón derecho no expande bien y se limita todo el proceso de expansibilidad y por lo tanto todo el proceso de oxigenación. La relación ventilación-perfusión podría estar afectada. La perfusión no está afectada, pero empieza a haber áreas mal ventiladas que terminan haciendo vasoconstricción. Entonces uno podría decir, ¿puede estar afectada? Sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes aquí entonces deben explicar. Lo primero, hay un proceso de pirógenos exógenos por endotoxinas bacterianas que básicamente están generando toda la cascada inflamatoria para que en el del hipotálamo ocasione fiebre y la explicación del escalofrío. Hay una afectación inflamatoria a nivel de las paredes bronquiales, bronquiolares y alveolares para producir el reflejo de la tos, porque estimula receptores básicamente del nervio vago que hacen que la persona tosa y por lo tanto expectore. Hay una hipersecreción de glándulas caliciformes, de las glándulas bronquiolares que secretan moco para empezar a producir más moco y como hay degradación del tejido, mecanismos de necrosis incluso, que son mecanismos de defensa, pero que terminan siendo mecanismos deleterios, pues el paciente hace expectoración verdosa. ¿Sí o no? Y la otra explicación de que hay trastorno, recuerden, hay una ley, creo que es la ley de Fick, que es la ley de difusión de gases. Entonces esas cositas, cada grupo juiciosamente lo tiene que poner ahí. Obviamente es un resumen, una explicación. Y entonces, ¿a qué llegamos? Al siguiente punto antes de llegar a la parte final, que ya vamos a terminar. Listo. Ya ustedes tienen síndromes, problemas, patologías, exámenes que hacen pensar en que usted aplique leyes. La ley de lo más frecuente. Yo no puedo pensar ante un cuadro de fiebre agudo, con tos, expectoración, disnea, dolor pleural, en que eso es un aspergiloma o es una proteinosis alveolar. ¿Qué es lo más frecuente? Una neumonía. Eso es lo más frecuente. Eso es lo primero que yo tengo que pensar. ¿Sí o no? Entonces, la ley de lo más frecuente es que usted siempre debe pensar en revise el comportamiento epidemiológico de las patologías en su región. Tiene que pensar como médico general, no como internista. El internista, como dice, cuando usted oye un galopar tras la puerta de su casa, piensen que son caballos y no cebras. Aquí aplica la ley de lo más frecuente. La ley de la prioridad. Miren, muchachos, ante un cuadro de estos, de disnea aguda, con dolor pleurítico, digamos, yo puedo pensar, mire, descartemos lo más grave, pero es que lo más grave puede ser una neumonía. ¿Sí ve? O sea, lo más grave es un tromboembolismo grave, pero la neumonía es cuando el paciente hace sepsis y el paciente termina muerto por un cuadro de shock, septicemia, falla multisistémica. Entonces la ley de la prioridad termina siendo la más frecuente también. ¿Sí o no? Ejemplo,
Si yo tengo un paciente que hace 4 episodios frecuentes de tos, disnea y sibilancia, pues ¿cuál es la ley de lo más frecuente? El asma, ¿cierto? Pero resulta que es un paciente de 58 años de edad, con antecedentes de cardiopatía, ¿Cuál es la prioridad? Una falla cardíaca aguda, un edema pulmonar agudo. Eso es, resumidas, estas dos leyes. La ley de la parsimonia. Ojo, si en un mismo paciente usted presenta varios síntomas que parecen que fueran de diferentes sistemas, y usted dice, venga, este paciente tiene fiebre, este paciente tiene tos, este paciente expectora, este paciente tiene pleuritis, pero también tiene pruebas hepáticas alteradas. Entonces, piense que es un solo germen o una sola etiología la que produce todo el cuadro. Pues yo aquí no dejo de pensar que por parsimonia sigue siendo una neumonía con pleuresía. Y una neumonía que se me puede volver sepsis, sí. Que pueda dar respuesta inflamatoria sistémica, sí. Que pueda dar leucocitosis, sí. Que pueda dar creatinina aumentada, sí. Eso es parsimonia. ¿Estamos claros? La ley de Agatha Christie. Nosotros cada que nos enfrentamos ante un paciente experimentamos el pensamiento de esa novela policíaca. ¿Y qué dice la ley de Agatha Christie? Lo primero, venga, ¿cuál es la escena del crimen? Y entonces uno aquí en este paciente dice, pucha, el pulmón derecho, lóbulo medio y la pleura. Esa es la escena del crimen. Pucha, ¿cuál fue el arma homicida? ¿Quién lo hizo? Una bacteria. ¿Y qué tipo de bacteria? Posiblemente un neumococo, aunque si no se cultivó puede ser hasta una Klebsiella por la edad del paciente. Listo. ¿Cuáles son los cómplices? Si fuera un fumador, fumador. Pero es un paciente que todo el tiempo está exponiendo su pulmón a la pintura de los carros, a los aerosoles. Esos son los cómplices. Si fuera un paciente borrachín que convulsiona, entonces se broncoaspira, ese es un cómplice. ¿Sí o no? Entonces ahí está, escena del crimen, arma homicida, cómplices. Listo. Eso es Agatha Christie. La ley de la información más completa, lo que estamos haciendo. ¿Qué dice la ley de la información más completa? Entre más datos tenga usted de los pacientes, mayores posibilidades de aproximación a un diagnóstico de precisión. Esa es la ley de la información más completa. Y por último, la ley del por qué. Pues es la ley de la explicación fisiopatológica. Venga, ¿por qué ocurrió esta cosa? Porque entró una bacteria. ¿Por qué ocurrió esto otro? Porque inflamó el pulmón. ¿Por qué ocurrió el derrame? Porque afectó más allá de los alvéolos y se fue a la pleura parietal, a la pleura visceral y luego a la parietal. ¿Por qué ocurrió cianosis? Porque se afectó la ventilación y la oxigenación y aumentó la hemoglobina reducida y bajó la hemoglobina oxigenada. ¿Sí ve? Eso es la ley del por qué. Muy bien. Vamos terminando. Conclusiones. Aquí ya está. Mire todo el proceso que yo elaboré para llegar a eso. Ustedes tienen diagnóstico sindromático, los que ya pusieron al principio. Diagnóstico etiológico, bacteria. Ya. Tipo de germen, Klebsiella. Por eso no se cultivó. ¿Y qué está a favor de la Klebsiella? Un poquito la edad. ¿A quién me le da la Klebsiella? A los inmunosuprimidos, a los viejitos, a los diabéticos, ¿sí? Diagnóstico anatómico topográfico, pulmón derecho, pleura derecha. Diagnóstico específico, neumonía, bacteriana, lobar, derecha, con empiema, basal, tabicao y con respuesta inflamatoria sistémica. Eso es un diagnóstico específico. Si hay alguna clasificación, usted la pone. Qué pena poner esto acá, esto no debería estar acá, porque no tengo herramientas para pensar en eso. Creo que ahí terminamos, muchachos. Bueno, vuelvo a preguntar. Ahora sí, ¿les queda claro?
cómo es el proceso que cada uno de ustedes va a elaborar. Eso lo hacen con todos sus pacientes. Listo. Falta uno nomás. Yo no sé qué pasó con los... Mateo creo que... Ah, no, Mateo volvió. Daniel. Listo. Bueno, muy bien, muchachos. Ahora sí. Publiquemos la encuesta. Está claro. Ahora hagamos otra encuestita. Y califiquemos la clase. Ya saben que A es 1, E es 5. Bueno. Muy bien, muchachos. Falta Daniel. Daniel. Bueno, muchachos. Entonces, falta Daniel nomás. ¿Se me fue? ¿Se me fue Daniel? ¿O no? Daniel se me desconectó, creo. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, ya saben el proceso. Voy a repetirlo. El próximo semana es grupo 1, la siguiente es grupo 2 y la siguiente es grupo 3. Creo que ahí estamos en el corte. Estamos debiendo una semana. Hacemos una actividad mixta. Recuerden, van a sus historias y lo tienen en sus pacientes. Tráiganselo de ahí. No tienen que inventarse nada. 1. Váyase a la fisiopatología, casos clínicos, ¿sí? Access Medicine, y si hay una buen resumen de historia, tráigasela de ahí. Y si es capaz de hacer todo este análisis con eso, bien pueda. Utilicen las herramientas que tienen en su biblioteca, el libro de Silverton para la explicación fisiopatológica, es decir, con cada caso, por favor, en esa explicación fisiopatológica punto 7, todos los grupos me van a repasar un poquito la fisiología y la explicación fisiopatológica de lo que está ocurriendo en el paciente. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero haya sido productivo. Si alguien tiene alguna pregunta, bien pueda, y si no, pues vamos dando final a esto. Daniel está con la novia, dicen acá. Listo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por el juicio. Recuerden, el grupo, todos los del grupo tienen que tener activados el video y el audio, el, el micrófono. O sea, los 5 o 6 se me deben ver acá, o los 4. Todos van a presentar. Yo les voy a dejar el orden, pero todos van a presentar. Y vamos a tratar que sea una horita muy participativa. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, Daniel, no hay problema, no hay problema, esto queda grabado. Gracias a todos, muchachos. Feliz noche. Aquí cerramos y mañana les mando la videograbación. Gracias a todos.